En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, hermanos, para este domingo 6 de febrero. Leemos del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, las de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Lucas nos presenta, pues, la vocación de los discípulos con una simple nota final, después de la enseñanza a las muchedumbres, versos del 1 al 3, y de una serie de milagros a través de los cuales Jesús manifiesta el poder de Dios en Cafarnaúm. Lucas nos recuerda en la vocación de los primeros discípulos, como también hace Marcos, las estructuras esenciales del discipulado, la iniciativa de Cristo y la urgencia de la llamada. Pero subraya sobre todo el desprendimiento y el seguimiento. El abandono debe ser radical por parte del discípulo. Dejaron todo y lo siguieron. Verso 11. Y el seguimiento es consecuencia de una toma de conciencia respecto a Jesús de una manera consciente y libre. Con todo, el tema principal del relato no es ni el desprendimiento ni el seguimiento, sino brindamos unas palabras seguras del Maestro: «Desde ahora serás pescador de hombres». Verso 10. Existe una estrecha relación entre el milagro de la pesca milagrosa y la vocación del discípulo, y esa relación está afirmada en el hecho de que la acción del hombre sin Cristo es estéril. También, o mientras que con Cristo, se vuelve fecunda, abundante. Es la palabra de Jesús la que ha llenado las redes, y es la misma palabra la que hace eficaz el trabajo apostólico del discípulo. Este se siente llamado así, como el apóstol Pedro, a abandonarse con confianza a la palabra de Jesús, a reconocer su propia situación de pecador y a responder a su invitación, obedeciendo incluso cuando un mandato pueda parecerle absurdo o inútil. La respuesta de la fe es así, fruto de la acogida, de una revelación y de un encuentro personal con el Señor. Relacionando con la primera lectura del profeta Isaías, ambos relatos nos refieren de la primera lectura y el Evangelio, siguen el esquema bíblico clásico de las llamadas a colaborar con Dios en la salvación.
En ese esquema está previsto siempre un primer movimiento hacia adentro. Jesús atrae de una manera irresistible al llamado hacia él, haciéndole pasar por una intensa experiencia religiosa. Y después viene un segundo movimiento hacia afuera, en el que el llamado es vuelto a enviar a su pueblo, repleto de fuerza y de valor, para obrar en favor del mismo. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Vete a decir a este pueblo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. La llamada de Dios no se dirige a unos de manera exclusiva, sacerdotes, religiosos o religiosas, sino que, como ha confirmado en sus documentos el Concilio Vaticano II, se dirige a todos y a cada uno de los bautizados. Cada uno de nosotros está invitado a trabajar por la salvación de los hermanos, según las hermosas palabras de San Pablo que aparecen en el fragmento de la primera carta a los Corintios que también hemos leído hoy. La gracia de Dios no ha sido estéril en mí, al contrario, he trabajado más que todos los demás. Bueno, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 1 Corintios 15:10. En consecuencia, deberemos preguntarnos si nuestro trabajo se encuentra en la visión evangélica de las cosas. Habremos de preguntarnos, entre otras cosas, si es consecuencia de habernos dejado fascinar, como los discípulos y Pedro, por Jesucristo y por su preocupación central, porque esa es la raíz de toda auténtica actividad eclesial. El resto puede ser activismo, mera búsqueda de nuestra propia satisfacción e incluso exhibicionismo o protagonismo. Un pescar hombres, no para aquella vida abundante que Jesús ha venido a traernos, sino para nosotros mismos, o sea, para la muerte. Solo volviendo a reavivar con frecuencia el fuego en nuestro contacto con Él, podremos también nosotros ir a los otros, como San Pablo, llevándoles el gran anuncio de la resurrección, que es victoria de la vida sobre la muerte. Hermanos, pues pidámosle al Señor que Él nos ilumine, que Él nos ayude para que realmente pues nuestro centro de atención, de importancia sea siempre Él. Que recordemos el momento de nuestro llamado, a los que nos ha consagrado en el ministerio sacerdotal, cuando fue nuestro llamado pues como laicos también. Hoy el Señor necesita de todos para que anunciemos su evangelio y demos testimonio de Él. Le pedimos pues al Señor nos bendiga. Feliz día.